no, I'm sorry. The book of James chapter 4, en el libro de Santiago capítulo 4. Voy a leer, empezando ahí podemos leer. Pero nos habla la palabra de Dios de hacer la voluntad de Dios. The word of God speaks of us in many ways of doing the will of God. That we're called to do the will of God. And that's what we should be doing each and every day in this life that we live here in this country, as well as all Christians in their own respective nation, country, wherever they shall live, wherever the Lord has placed them, also are seeking to do the will of God. But we're here and we see what the Word of God says. Vamos a leer lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 4. Quiero empezar a leer el verso 13. And let's read starting from verse 13, chapter 4 of the book of James. It says, "Go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain. Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil." Verso 13. "Vamos ahora, los que dices, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos", hablando de trabajar. Dice, "y cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué es vuestra vida?" ¿Por qué? Lo tengo que decir correctamente. Dice, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Es la pregunta aquí de Santiago. Dice, "Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactéis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala." Amén. Hasta ahí. Qué tremendo es la palabra de Dios. Esto refiriendo a la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. This speaks of doing the will of God. And this is tremendous, these short verses. But here James speaks to us in such a powerful way, where it starts out in verse 13 and it says, "Go to now." This is how they start out. "Ye that say," speaking to those, he was speaking to them, shouting to them, telling them what they're thinking and their mindset. When they're not saying, "Let me do the will of the Lord," they're speaking of their own will. That's why they say, "Today or tomorrow we will go into such a city." They're making their own decisions on their own mind, but the Word of God tells us and teaches us that we're here to do the will of the Lord. And anything we plan, we should always say, if it's the will of the Lord. But a lot of times we forget and we do our own plans and we make our own mind. And we forget that first comes the will of the Lord. Anything that we have been able to do up to this day, places to go, people to see, things to buy, whatever it may be, has all been because it's the will of the Lord. And whatever we have not been able to do, or go, or see, or whatever it may be, why? Because it is also has not been the will of the Lord. So whether we recognize it, the Lord's will or not, we're still subject to His will. So it's better to start out and say it, and here it says 13, "Go to now, ye that say," meaning he was speaking, James was speaking to those that say today or tomorrow. But before they should say this, what does the Word of God says? It says, "For that ye ought to say," meaning this is what you should say before you say today or tomorrow. We should say, if it's the Lord's will, we shall live and to do this or that tomorrow. If that's the Lord's will. If the Lord's will is tomorrow, I'll go out and sell and work and make money, if that's the Lord's will. But before being able to do that, the only way it works is if we have the mind of our Lord, to be able to recognize before we do anything, if we already have the Lord's mind. So we can be prepared before even saying, my plans for tomorrow do this. No, I'll say, if it's the Lord's will, my plans for tomorrow is this or that. This is the Lord's will, whatever we should do.
But it comes before we've already made decisions. How many people go and make a decision and afterwards they regret it? Oh, I shouldn't have done that, or I shouldn't have gone there, or I shouldn't have bought this, or I would this, I shouldn't have. So many times that happens to us. Before, why? Because before we do these things, we don't consult with the Lord's mind and said, is this what I should do? We've all made mistakes. We've all done our own will at one time or another without saying, if it's the Lord's will, Lord, is this your will that I should do this? If it is, then help me that it should come to pass. But if it's not your will, Lord, then don't allow me to do this, because I want to do what's your will, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hecho un error porque no consultamos con Dios primero? No decimos, si es la voluntad de Dios, mañana voy a hacer esto, lo otro. Nomás lo hacemos, oh, mañana tengo mi calendario, tengo apuntado esto, y voy a hacerlo. Pero si no, antes tenemos la mente de Dios, si tenemos la mente de Cristo, antes de decir, voy a hacer esto o lo otro, decimos, si es la voluntad de Dios, ayúdame, Señor. Si es tu voluntad, si es tu voluntad, voy al trabajo y voy a ganar lo diario. Si es tu voluntad, Señor, mañana voy a la tienda. Si es tu voluntad, mañana voy a hacer esto o lo otro. Si es tu voluntad, Señor. Qué tan importante es de siempre tener eso. Para el Hijo de Dios es importante. De siempre, antes de cualquier decisión, aún antes de la palabra que voy a hacer esto, es decir, si es la voluntad de Dios. Dios, ayúdame a ser tu voluntad. Y si no es tu voluntad, también ayúdame, Señor, para no hacer lo que no es tu voluntad. We see here, it says, go to now, ye that say, meaning today or tomorrow, we'll go into, go to now, the word of God, vamos ahora, in Spanish. Lo que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y trabajaremos y ganaremos. Antes de decir eso, dice la palabra de Dios, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque nosotros vemos que dice la palabra de Dios. Cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Todos hemos visto neblina, unas mañanas lo podemos ver. Amanecemos temprano y se ve en la neblina, pero ya en un poco de tiempo se desapareció. Así de rápido como apareció, así de rápido se desaparece. ¿Qué es neblina? Nada, hermano. Usted trata de tocarla, la puede agarrar, puede bajarla acá, vender neblina para acá. Se puede manipular, se puede guardar. Voy a guardar esta neblina. Nada se puede hacer porque se desaparece en momentos. Y aquí la palabra de Dios así compara la vida de uno, así de rápido. Por eso dice el Señor aquí, por eso Santiago habla y dice, ¿qué es vuestra vida? Así la compara, así de rápido la vida. Entonces dice, se desvanece, se va. Por eso dice la palabra de Dios, dice, debemos de decir y hablar, si el Señor quiere, viviremos. Here the word of God compares the life of man in the scripture here. In verse 14, whereas you know not what shall be on the tomorrow, for what is your life? This is the question. For what is your life? James asked. It says, it is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. We see the vapor when you wake up early in the morning and you see it hanging over the city. You can see it in the sun still isn't shining through, and you see it and it's cooling. But after a short amount of time, it just disappeared. You can't pull it down. You can't hold on to it. You can't touch it. You can't save it. It has a short amount of time where it exists. Just that quick. And this is what James compares the life of everyone. That's how quick our life appears. So in the meantime, we need to do what? Is say to the Lord, as the word of God says, but now ye rejoice in your boastings. Go back to 15. It says, for that ye ought to say, if the Lord will, we shall live.
Before we make plans, if the Lord shall will, I'll live. And if I live, then the Lord will make a way for me to do all these things I want to do. If that's the Lord's will. It's because it's such a powerful understanding that we must have of what is the will of the Lord in our lives as Christians. What have we been placed here to do? What have we been called to do? As we all understand, we started out right when we understood the Word of God, when we accepted the Word of God, we accepted our Lord Jesus Christ into our hearts, we repented, we asked to be baptized in the name of Jesus Christ. We started out doing the will of God. But then we have to go from there, and then it continues. The rest of the days that we have of life, we continue to say, Lord, help me to do your will. Help me to pray right. Help me to walk right. Help me to serve right. Help me to do the things I should do correctly. But it all starts before, when we should have the right mindset and the right character and the right attitude to say, let me do God's will. ¿Verdad? Todo empieza desde el comienzo, cuando nos arrepentimos y fuimos bautizados en nombre del Señor Jesucristo y comenzamos a caminar. Entonces entendimos, quiero hacer la voluntad de Dios. Empezamos bien haciendo la voluntad, nos arrepentimos y nos bautizamos. Pero ahora tenemos que seguir ese mismo camino y pidiéndole al Señor, ayúdame, Señor, para poder continuar haciendo tu voluntad. Pero desde antes que pensamos en qué hacer, tiene que ya estar la mente de nuestro Señor Jesucristo en nuestra mente, para poder antes de cualquier cosa saber, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Es necesario para el Hijo de Dios, porque si no estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y cuando no entendemos qué es la voluntad de Dios, nos podemos ir en otro camino que no es para nosotros. Es muy fácil salirnos del camino correcto cuando no entendemos qué es la voluntad de Dios para mí. En medio de todo, por eso les digo, hermano, en medio de toda esta vida que llevamos, yo le digo una tormenta en la que vivimos, porque así es. El enemigo está bombardeándonos cada día, en cada momento, a todas formas de distraernos, de desanimarnos, de enojarnos, de hacer cosas en nuestra vida, hacerlo difícil que sigamos nuestra mente y nuestra meta puesto en Cristo. ¿Cómo lo hace? Por toda la vida que estamos viviendo, todo lo que sucede a nuestros lados, en la sociedad, en el gobierno, nos quiere distraer. Por eso decimos, no entramos en la política, porque eso no es palabra de Dios. Pero el enemigo, él quiere que nos distraigamos en la política también, que vemos los que están allá hablando y vemos los del otro lado, y pues yo también tengo mis opiniones. Pero nosotros, hermanos, no hay necesidad de opinar, porque somos hijos de Dios, ya tenemos su palabra. Entonces nosotros vamos por medio de lo que dice la palabra de Dios. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, no la mía, no lo que yo siento, no lo que yo pienso, no, Señor, lo que tú me das. Porque es fácil ver acá unos decir una cosa, otros decir, ¿y cuál lado? Y uno les pregunta, ¿en qué lado estás? ¿Estás del lado pro o contra? Y uno, como hijo de Dios, decimos, no estamos al lado de la política, estamos al lado de lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios es nuestro creador. Él es el maestro del universo. Es el todopoderoso, el Dios de Israel. Ciertamente tenemos que vivir en este país, en este mundo, y vivir en medio de la tormenta, en toda la necesidad, en lo que vemos en lo económico, que las problemas económicos que hay en este país, los problemas sociales, los problemas personales, los problemas entre nosotros mismos, nuestra familia, en el trabajo, en todos lados. Y el enemigo usa todos estos aspectos para hacer la vida más complicada, para que uno se nos olvide. Estamos aquí con un propósito, y ese propósito es la voluntad de Dios, de no desenfocarnos más que nunca en este tiempo. You know, the enemy uses every aspect all around us to constantly torment us with so much distraction, so that we can be easily distracted in one side or other side, seeing the politics, seeing the social, economic problems that exist, constantly bombarding us with all kinds of issues, so we can be distracted that our purpose here is to do the will of our Father, which is in heaven.
That's our purpose here. We started out correctly. We recognized the Lord, the need for our salvation. We repented. We were baptized in the name of Jesus Christ. But we have to continue on that mindset, on that same road of doing the work of the Lord, of doing His will, of what He's commanded us to do, what He has called us to do. Not to be distracted by so many things that are so easily for us to be distracted. It's so easy for any of us to be distracted in the time we're living in. It's so easy. Even to come to church, there's so many distractions. All of us. Before I came to church today, my sister called me and was telling me about my brother from being sick yesterday and going to the hospital and everything. Every kind of distraction that the Lord, we ask the Lord, help us so that we're not distracted in what our will is to do. Help me do the will of the Lord. Tantas cosas que nos quieren distraer de nuestro caminar con el Señor. Porque somos humanos. Estamos sujetos a esta carne y batallamos. Y las emociones, la tristeza, dolor, enfermedad, de todo. Y luego lo que vemos en las noticias, los que vemos en el internet, lo que pasa aquí, lo que pasa allá, los problemas en este país. Unas veces yo veo tantas cosas de las noticias, en este país pasa esto, y uno se pone, Señor Santo, y pensar en esto, y qué pasa allá, y qué pasó aquí, y cómo hacen aquí, y todos los problemas, y el odio, el maltratos aquí y allá, no solo en este país, pero todas esas cosas para distraernos, que tenemos que vivir en medio de todo eso. El Señor, Él quiere que para darle toda la honra y gloria, decir, en medio de todo esto, pero seguimos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos bajo su voluntad, seguimos caminando, in the middle of all the storm that we live in, but to honor, to glorify our Lord, we say thank you, Lord, because in the middle of all the storm, we can still continue to seek the Lord, we can continue to read His Bible, we can continue to feel His presence, we can continue to reach out to Him, to ask for His Holy Spirit, we can continue to do all these things that you allow us to do in the middle of all these distractions, in the middle of all the turmoil, in the middle of all the sadness, the hatred, the sickness, the different things that are going on, the disease, whatever it may be, we still remain committed to doing the Lord's will. Que Dios nos ayude, ¿no? Que podamos, porque somos humanos. ¿Quién no tiene fallas? ¿Quién no tiene defectos? Todos tenemos. Pero en medio de todo eso, el Señor quiere que hagamos su voluntad, que caminemos con el Señor. Yo quiero hacer la voluntad del Señor, y yo le pido cada día, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad, guíame. All of us are human beings, all of us have flaws. None of us are perfect. We all need the Lord's help each and every day. We have to get up in the morning and say, Lord, help me do your will. Once again, another day where I need to do your will, Lord. Help me, show me, teach me, guide me, fill me with your Holy Spirit that I may understand. Todos tenemos esa necesidad de que el Señor nos ayude. Quiero leer otra porción, una escritura en el libro de Romanos. Ahí en el libro de Romanos capítulo 12, the book of Romans chapter 12 and verse 2. En el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. La palabra Dios dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo lo hacemos, hermano? No conformándonos a este siglo. Es lo que dice la palabra de Dios. No haciéndonos como los demás. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que cada día
que le pidamos al Señor que nos dé más entendimiento cada día. Renovándose es que cada día le estamos pidiendo al Señor cómo hacemos la voluntad de Dios, no conformándonos a este mundo, no haciéndonos como lo que vemos los demás. Todos lo hacen, yo también. Es como decir, si vemos que todos están tirando de un puente, yo también, ahí me voy. No, usando la mente de Dios, usando esa mente que Dios nos ha dado para poder, como dice aquí, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. And be not conformed to this world, but be transformed. How incredible. Not conformed, but transformed by the renewing of your mind. Remember, we spoke about what mind we should have. The mind of Christ. That's how it's being able to be renewed each and every day. If we have the mind of Christ, the Lord continues to fill us with understanding every day. It says, why do we need that? That He may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. How do we have the will of God? Being not conformed to this world, meaning we don't go along with whatever the people in the world are doing. If I see everybody falling off the bridge, doesn't mean I should go and fall off the bridges myself. No, I should use the mind that Christ has given me each and every day, so I know there's a better way. Everybody wants to fall off that bridge, but there's a better way. And how do I know? Because the Lord has given me the understanding. Why do we have it? It says that He may prove what is that good and acceptable and perfect. Qué tremendo que usa esa palabra, perfecta. La voluntad de Dios es perfecta para nosotros, para los hijos de Dios. You know, the will of God is perfect for the children of God. Es perfección, hermanos. Para uno que no es perfecto, la voluntad de Dios es perfecto. Es increíble que podemos nosotros caminar en un camino perfecto siendo lleno de error, lleno de falla. El Señor lo sabe, pero Él nos permite ser la voluntad. Si nosotros le pedimos al Señor su ayuda, es hacer la voluntad de Dios más que nunca en este tiempo. To do the will of God more in this time. Por eso es aún más difícil llegar a la iglesia cada vez, hermanos. Es difícil. It's even harder now to come to church than it used to be for a lot of people. There have been a lot of Christians have said, oh, when I first started going to church, oh, I was so I would get up early, I would get up, get dressed, get ready. I'd leave to church an hour early, half an hour early to make sure I was there on time and get into the church. And then afterwards, the years go by, what has happened? Don't get up early anymore. Don't get dressed early. Don't have that same enthusiasm. Still want to be in bed laying down. Oh, it's time to get up. Oh, I wish I had more time. That's what happens. When we stop doing the will of the Lord in our lives, it gets more difficult each and every time. More difficult. More distractions. Oh, there's church at this hour, but oh, I needed to do that. I needed to do this. It's real easy to get distracted if we follow this flesh. But if we, every day we ask the Lord, fill our mind, then we continue. I thank the Lord because the Lord has helped me. Not because I have the strength or the mindset, oh, I really want to go seek the Lord each and every day to church. No, not because, I really do, but not because it comes from me, but because the Lord has helped me. When it's church time, when I got to go to church somewhere else, I'm really motivated to be at church. I really want to, I can already see myself before I get there. I already know I'm going to be in the church. I'm going to see the brothers. I'm going to sit in this area of the church. I'm already in my mind seeing what the Lord has for me. And I thank the Lord because that comes from God only. That we are still have that mindset to continue to do the will of the Lord. That we're filled with power, the Holy Spirit that continues to sustain us in the middle of all the things in our life. That we still have that mindset where I want to do the will of the Lord. I don't want to do my own will. I don't want to do anything else. I want to do the will of the Lord, ¿verdad? Que todavía sigamos, hermanos, como cuando apenas empezamos. Que no perdamos nuestro primer amor. Con ese mismo entusiasmo, con esa misma actitud, seguir buscando a Dios. Así como muchos cuando empezaron con una actitud
maravilloso de buscar de Dios cuando apenas se entregaron y todos los cultos, no perdía uno, y todas las oraciones y todas las actividades y todas salidas y donde quiera que tenía que ir para estar ahí con esa misma motivación, ese mismo entusiasmo, esa misma actitud. Y así por eso leímos en este libro cuando empieza a decir, antes de ir y decir voy a hacer mañana esto y esto y esto, decir primero, tener la actitud, la mentalidad de decir, Señor, que yo pueda hacer tu voluntad, antes de pensar qué voy a ir a hacer. Porque cuando hacemos eso, hermano, es perfecto, nos salen bien las cosas cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Pero necesitamos que Dios nos ayude, que podamos ser motivados. We need that motivation in our life. That's why a lot of people would always like to go to special services and church conference, because that's, I'm going to go and get energized once again because I feel so lowly. But that's not the way we should be. The Word of God in the book of Romans, what did we read? It says that we should be renewing our mind constantly, meaning our Holy Spirit should be renewing every day to do the will of God, because it's perfect. That's what God wants. Because then we don't need somebody to be giving us a pick-me-up. We don't need somebody to be pushing us. We don't need somebody to be pulling us. We don't need somebody, come on, let's go, let's do it. Because we have the presence of the Lord each and every day, renewing our mind. We have that attitude that I need to seek the Lord. I want to do the Lord's will. And we have that motivation where, tomorrow, Lord, show me what else I can do. It's like when you want to please somebody. What do? You find a way. How can I please this person? How can I please my boss or my mother, my father, my brother, my sister, my child? How can I please them? What can I do to make them happy? You have that motivation. That's that motivation we should have to do the Lord's will. What can I do? What can I do, Lord? Help me. ¿Verdad? Así como muchas veces nos ponemos motivados para tener a alguien contento, sea el esposo, esposa, nuestros hijos, padre, madre, y estamos buscando, ay, voy a comprarle porque eso lo hace contento, voy a hacer esto, voy a llevarlo acá y allá. Estamos bien motivados a hacerlo para ver la persona, oh, mira qué contento está. Esa motivación, esa actitud es la que necesitamos tener para poder ser la voluntad de Dios. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Hasta es una guerra nomás para llegar al templo. Es una lucha, es una prueba nomás para llegar al templo. Eso nos debe de enseñar, hermano, en qué tiempo estamos viviendo. Cuando usted y yo podemos ver la lucha, la prueba nomás para llegar al templo, y luego si estamos aquí, muchas veces estamos distraídos en otras cosas en nuestra mente. Me acuerdo, hermano decía, puedo ver que están aquí, pero sus mentes están en otro lugar. Y es lo que sucede más que nunca en este tiempo. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si nuestra mente está en otras cosas? No es posible. Dios ayúdame. Dios ayúdame. Es una lucha entre el Espíritu de Dios y esta carne. Es una lucha. Es una lucha entre las distracciones del mundo y nuestros pensamientos. Es una lucha entre el enemigo y el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Es una lucha. There's a real war going on, a spiritual warfare today more than ever before, because the devil knows that his time has come. The devil knows, so now the warfare is really on. And what is he doing? He's distracting the people in the church. He's putting other ideas, he's putting other projects, other this, other that, every form, so that we won't do the will of the Lord. So we won't consult with God. So we won't say, Lord, give me your mind. Let me renew my mind, my understanding every day. But we have to ask the Lord, help me. En el libro de Hebreos, el jueves, estaba leyendo de una historia de un padre y dos hijos. Y este padre le dijo, ¿cómo llegó la historia? Porque le querían preguntar al Señor. Fueron los sacerdotes y los ancianos del pueblo, le fueron al Señor y le dijeron, ¿quién te dio autoridad para hacer? Porque estaba predicando ahí en Jerusalén. ¿Quién te dio autoridad para hacer esto? Para predicar, para sanar, para lo que tú estás haciendo. Ellos querían saber que les conteste. Y él les contestó con otra pregunta. Y les dice el Señor, yo les voy a hacer esta pregunta a ustedes, ¿verdad? Para que en vez de contestarlos con una respuesta para decir, estoy haciendo la voluntad de mi Padre, les digo esto.
les dio una historia que hubo un padre y dos hijos, y les dijo, hay dos hijos y un padre, y el padre le preguntó a uno de sus hijos y le dijo, ve mañana y trabaja en la siembra. Y el primer hijo dijo no, que no iba a ir, y le dijo al segundo hijo, ve y trabaja en la siembra. Y el segundo hijo dijo, sí, yo iré mañana a trabajar. Dice que el día de mañana llegó y el primer hijo que había dicho que no, se arrepintió y fue y trabajó. Y el segundo hijo que había dicho que sí iba a ir a trabajar, no fue, se quedó. Y el Señor les preguntó a ellos, a esos sacerdotes y los ancianos del pueblo, entonces, ¿quién hizo la voluntad de su padre? Y todos ellos contestaron, entre ellos hablaron y dijeron, pues si dimos esto, vas a decir que esto, y si dimos lo otro, vas a decir que... Y les preguntó, pues, ¿quién hizo la voluntad? Dijo, pues el primero. ¿Por qué? Porque primero dijo que no, pero se arrepintió y lo hizo. Es el entendimiento que les dio. Por eso el Señor Jesucristo estaba haciendo la voluntad de su Padre aquí en esta tierra. Y ahora nosotros también igual queremos hacer la voluntad de Dios. Tenemos que escoger cómo seamos, como el primer hijo que primero dijo que no, pero luego se arrepintió, dijo que sí, o seremos como el segundo hijo que, oh sí Señor, todo lo que diga el Señor, pero al último no hacemos su voluntad. Que Dios nos ayude. Por eso dije al comienzo, empezamos bien, nos arrepentimos, recibimos entendimiento. ¿Y qué les dijo el Señor a estos hombres? Dijo, ustedes vieron a Juan el Bautista y escucharon, pero no le hicieron caso, no se arrepintieron. Dice, pero la gente, en otras palabras, le puso los mundanos, los que no tienen entendimiento, ellos escucharon. Primero ellos entrarán al reino del cielo, dice el Señor. Imagínense, hermano. Así que otros que no han recibido que llegue el momento de estar en la presencia de Dios, ellos van a entrar primero. Y nosotros aquí que hemos dicho, oh, servimos a Dios, somos hijos de Dios, somos su pueblo, somos su iglesia, y al último nosotros seamos los que somos desobedientes y no hacemos la voluntad de Dios. En ese es el peligro que estamos viviendo, de caer en esa trampa. Por eso el Señor les dijo, les hizo esa pregunta, ellos les contestó con su pregunta con otra pregunta. You know the story in the book of Hebrews, that the Lord was speaking. They came to him when he was preaching in Jerusalem, and the priest and the what is it, the priest, ¿cómo se dice anciano en inglés? The elders of the city came and asked the Lord, with what authority do you preach? With what authority? Who has given you this authority? And instead of answering the question straightforward, he answered them with another question. He gave them the story about a father and two sons. He said there was a father who had two sons, and the father asked the first son, tomorrow go work in the field. And the first son said, no, I can't go. And he asked the second son, tomorrow go work in the field. And the second son said, yes, I'll go tomorrow and work in the field. Well, the next day came, and it says the first son who had said no,